Lorenzo Meyer. En Aristegui Noticias. Doctor Lorenzo Meyer, buenos días, Lorenzo. Gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenido, como siempre. Buenos días, Carmen. Muchos temas, pero con toda razón planteas, Siria es un tema central en este momento después de ver lo que vimos, pues cayó un autócrata, ¿no? Cayó un personaje que junto con su padre gobernaron las últimas décadas de Siria y pues sucedió lo que sucedió. ¿Y qué estás viendo, Lorenzo? Bueno, fueron 50 años, ¿no? Que la familia Assad estuvo al frente de un intento de dirigir el Estado sirio. Yo creo que no cuajó nunca enteramente ese Estado, y sí, en efecto, es un episodio histórico en donde una familia controla lo que se puede controlar en un Estado francamente fallido. Pero ahora estamos viendo una situación particularmente compleja, Carmen. En realidad es una mezcolanza de intereses que todo pareciera indicar que nadie va a estar en control de Siria, sino que el futuro inmediato va a ser resultado de algún equilibrio de fuerzas. Veamos por partes. Yo desde luego no soy un experto en la política del Medio Oriente. Empiezo por la primavera árabe, eso que pasó hace algunos años, en donde parecía que la sociedad islámica, por lo menos en el Medio Oriente, por eso se llamó árabe la revuelta, iba a deshacerse de las formas autoritarias de gobierno e iba a entrar en un periodo interesantísimo que a lo mejor conseguía introducir gobiernos más responsables ante la sociedad, pero no fue así. El tema de Egipto, por ejemplo, bueno, sigue siendo un gobierno en donde el ejército y un hombre fuerte al frente del ejército determina el sentido de la política en ese país. En Libia, bueno, Gaddafi pereció de una manera horrenda y se metieron varias potencias ahí y no queda claro hacia dónde va Libia. Y Siria, bueno, pues estaba constituida en un sistema como digo, de una sola familia, y ahora vamos, ¿cuántos intereses están en juego? Assad se fue a Rusia, ¿no? Entonces, a Rusia, sí. El factor ruso en Siria recibe un golpe. Assad estaba apoyado básicamente por los rusos, en particular, me parece a mí, por su aviación, que era con lo que podía defender Damasco y los alrededores. Los rusos no comprometieron miles de hombres al estilo norteamericano en Afganistán. Estaban más bien haciendo uso de la tecnología con pocos efectivos. Pero los remanentes, o no sé si son remanentes o son una nueva emergencia del islamismo, ya uno se hace bolas en Siria. Al-Qaeda es el principio de este movimiento islámico tan fuerte que movió todo en el Medio Oriente y movió a todas las potencias que tienen intereses allí. Pero bueno, Al-Qaeda fue más o menos destruido, su líder principal fue eliminado por Estados Unidos, pero está el Estado Islámico, que es otro movimiento islamista duro, pero el Estado Islámico tiene dentro de los islamistas adversarios.
y yo ya no sé realmente con quién está el líder de la facción que tomó el poder, este joven que tomó el poder en Siria en una ofensiva de 11 días. Ya no usa la vestimenta propia de los radicales islamistas, pero quién sabe si lo es, si lo sigue siendo o no. Como dice la prensa, su lenguaje se ha moderado, pero está por verse para dónde se dirige. Luego está el problema de los kurdos. Los kurdos, bueno, tienen una larguísima lucha contra Turquía y estaban también en Siria. Entonces Turquía está metiéndose a Siria para detener a los turcos que quieren a los kurdos que quieren su independencia. Y bueno, tienen razón, la nación kurda es una unidad cultural, política que está dividida en fronteras que no son las naturales para ellos. Entonces, Turquía contra los kurdos, o al menos contenerlos en Siria. Luego, Estados Unidos acaba de anunciar que bombardeó quién sabe cuántas posiciones de islamistas radicales. Los rusos están en este momento tratando de saber qué hacer con sus bases aéreas y navales en Siria. Y aquí lo que resalta, Carmen, es el hecho de que durante mucho tiempo, después de 1946, 47, 48, cuando empieza la Guerra Fría, parecía que la bipolaridad era lo que daba sentido a la política, a la gran política internacional. Occidente y Oriente, comunismo y capitalismo. Pero ya eso pasó. Ya el mundo soviético es historia, el mundo ruso no. Entonces pareciera que esta vez estamos frente a simples, pero muy poderosos intereses imperiales, que ya no hay una ideología detrás de ellos. Son los intereses de los imperios, en este caso, el imperio norteamericano y el imperio ruso. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Fíjate, si Estados Unidos está bombardeando, acaba de bombardear en Siria objetivos que considera del islamismo radical, y el islamismo es el que derroca a Assad, y al derrocar a Assad se afecta la presencia y el poder de los rusos en esa región. Bueno, estamos en una mezcla de intereses donde nadie sabe para dónde va a ir Siria. Y en realidad, ya viéndolo con cierta distancia, no sabemos a dónde vamos todos nosotros. Hubo un tiempo en que había cierta seguridad sobre el futuro político y la visión, digamos, del progreso. De un lado estaba Marx, que nos señaló que, en fin, inevitablemente el capitalismo iba a desaparecer porque sus contradicciones internas, que no han desaparecido, por cierto, lo iban a llevar al final, y que vendría una etapa socialista y luego una etapa comunista, desaparecería el Estado y todos seríamos felices. Bueno, del otro lado intentó hacer algo similar Francis Fukuyama, este profesor norteamericano, que también, tomando a Hegel, nos dijo que estaba llegándose al fin de la historia. No quería decir al fin de la historia como tal, sino como la concebíamos, que
que era una sucesión desde los griegos, ¿no? Una sucesión de regímenes que iban de menos a más y llegaban luego a su crisis, se iban hacia abajo y eran los ciclos de la historia. Bueno, ahora la visión de Marx de que vamos hacia una sociedad no capitalista, inevitablemente socialista y quizá comunista, también ya se la llevó el viento. Fukuyama mismo ya no está tan seguro de que su teoría, que era que el liberalismo democrático y la economía de mercado eran el final último de la historia y las cosas iban a salir bien. La lógica de una economía de mercado no era derrotada, pero era, digamos, moderada por la democracia, porque la democracia iba a irse expandiendo a todo el mundo. La democracia al estilo occidental, pero iba a entrar en Asia, en China, la India ya es desde hace tiempo democrática, y la Unión Soviética al desaparecer iba por ese camino. Europa toda tenía las semillas de la democracia, y América Latina, bueno, pues por ahí iba. Ya se había ido Pinochet, y resulta que el mercado no está dando los resultados que se suponía. La exageración a que llevó la economía de mercado, el neoliberalismo, deja un montón de pobres y de insatisfacción. Y la primavera árabe que ahorita estamos viendo, que fue fugaz, y esto de Siria ahorita, ver a las multitudes realmente contentas de que ya Assad se haya ido, bueno, está bien, yo también lo estaría, pero no se tiene una idea de hacia dónde va Siria y hacia dónde vamos nosotros. El futuro es una gran interrogante. Lo único que sabemos con cierta seguridad es que la ecología está siendo minada, que el conjunto de las civilizaciones está en peligro porque el hábitat físico, el natural, los recursos que estamos usando ahora y la manera como los usamos, pues no están llevando a ninguna situación positiva. Es irnos, como en el caso de Siria, en contra de un sistema abiertamente autoritario, brutal, que no daba para nada prometedor y que alentara la imaginación. Bueno, eso ya se fue, pero ¿a dónde va? Ahorita vemos las imágenes de multitudes sirias muy contentas. Estas las hemos visto ya desde hace mucho tiempo, como digo, desde la revolución árabe, desde la caída del Shah en Irán, cómo se salía la gente a las calles feliz de que el Shah ya no estuviera. Ese Shah que, por cierto, impusieron británicos y norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. No tenemos claro hacia dónde nos dirigimos. En el caso de México, bueno, la visión del partido en el poder y del grupo en el poder es bastante modesta. El llamado humanismo mexicano es una visión que intenta, digamos, limar lo peor del sistema capitalista que tenemos, hacer que no sea el mercado el que nos imponga todas las metas y todas las fórmulas, sino que el Estado
tenga la capacidad de moderarlo, pero hasta ahí llegamos. No, no se propone una visión utópica ya. Las utopías parecieron interesantes, importantes, movilizaron a mucha gente en unas coyunturas que empiezan con la revolución, las revoluciones de inicios la Revolución Francesa y luego las del siglo XX, pero ahora ya no hay utopías. En el mejor de los casos, creo yo, que estamos, como en el caso mexicano, buscando un modesto futuro menos brutal del que tenemos. Y hasta allí ahí nos detenemos. Ya no es el gran sueño de una sociedad libre, económicamente muy productiva y con un sentido de justicia social profundo que impide, por ejemplo, lo que acabamos de enterarnos en estos días de cómo los 1,000 millonarios mexicanos siguen multiplicándose casi como por milagro. Cada vez tenemos más 1,000 millonarios y sin embargo volteamos hacia cualquiera de los 4 puntos cardinales en nuestra sociedad y encontramos una cantidad enorme de conciudadanos que no están, la vida no es particularmente grata y está llena de situaciones humillantes y difíciles. Así pues, esto de Siria da ese sabor agridulce. Sí, se fue Assad, pero lo que se ve en el Medio Oriente, donde están metidas las potencias, particularmente Estados Unidos y Rusia, pero también está ahí en partes más modestas Francia, Gran Bretaña, la Unión Europea. Es una contradicción de intereses y no hay manera de predecir por dónde irán. Así que qué bueno que se fue Assad, pero el futuro